Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy os traigo principalmente la guía de primeros pasos para el videojuego No Rest for the Wicked. Así que empecemos. Directamente, cuando iniciemos el videojuego, tendremos que crear nuestro propio personaje. Sí que es verdad que no podremos pulir muchos detalles en él, pero al menos tenemos algunas cositas que sí que podemos, por ejemplo, darle un poquito a nuestro gusto, ¿vale? Podemos elegir entre el sexo masculino, sexo femenino y darle algunos detallitos, como ya he comentado. Una vez iniciemos, directamente podremos escoger el mundo. Un mundo donde realmente lo podemos hacer un mundo personal en el cual solamente juguemos nosotros, o un mundo cooperativo en el cual podremos jugar con otros amigos con un número limitado hasta 4 jugadores. Ese mundo se llamará mundo cooperativo y podremos acceder a él tanto si nosotros estamos dentro jugando como si no, es decir, el resto de compañeros que se unan a nuestro mundo podrán jugar independientemente de si nosotros estamos en ese momento jugando dentro de ese mundo. Vale, en cuanto al menú y la interface del juego, realmente es muy simple, pero a la misma vez sí que es verdad que es muy sencilla. Entonces se hace bastante cómodo. Tenemos nuestra barra de vida, tenemos nuestra barra de stagger, tenemos el quesito donde podemos ver el aguante de nuestro personaje. Y sí que es verdad que el menú y la interface en general funciona muy fluida. Desde el propio menú podremos ir pasando por los diferentes campos en los cuales encontraremos el mapa, podemos encontrar nuestro personaje, su equipamiento, podemos encontrar los propios atributos, podemos encontrar, por ejemplo, las opciones del mundo, así como las opciones del videojuego. Podemos encontrar multitud de opciones y de una manera muy simple y sencilla. En cuanto al equipamiento, sí que es verdad que, en mi opinión, considero que la mejor opción es que intentéis no buscar de entrada builds ya hechas. Sí que es verdad que os recomiendo también, a su vez, que intentéis tener claro cuál es la build o hacia dónde os vais a enfocar de acuerdo a vuestros gustos o a vuestras apetencias básicamente, de lo que más encaje de acuerdo a vuestro sistema o estilo de juego. Pero sí que es verdad que también a su vez, como bien he dicho, intentar no solamente centraros en buscar ya las mejores builds, sino simplemente os recomiendo encarecidamente que probéis armas. Probarlas, disfrutar y ver, como bien he dicho, a ver en qué momento podéis encontrar la mejor arma que encaje de acuerdo a vuestro estilo de juego, lo cual os va a ayudar muchísimo. Luego, una vez que tengáis ya claro el arma o el estilo de juego, podéis ya directamente asignar los puntos de atributo. Y ojo, voy a hacer aquí un pequeño inciso. En cuanto a los puntos de atributo, sí es posible reasignarlos, pero será en un juego un poquito más tarde. Así que de entrada, si no lo tenéis claro, os recomiendo que esos puntos de atributo en principio los pongáis en vitalidad, que sabéis que suele ser ahí el típico atributo más bien del estilo comodín, el cual ayuda bastante. En cuanto al propio equipamiento, existen diferentes tiers de objetos. Lo podemos encontrar desde los objetos blancos o grises, podemos encontrar los objetos azules, los objetos morados barra pestilentes y los objetos dorados. Los objetos blancos, pues básicamente no tienen ningún tipo de encantamiento, pero sí que tienen huecos para gemas. Los objetos azules sí que tienen encantamientos que irá desde el 1 al 3 y un mínimo hueco de gema. Y luego los pestilentes se caracterizan básicamente, al igual que suceden con los dorados, en que tienen una peculiaridad, y es que tienen, sí, varios encantamientos, pero también una desventaja. Y a veces esa desventaja, pues es bastante compleja. Así que sí, se puede también rerolear, perdón por decirlo así un poco raro, y podemos intentar cambiar ese encantamiento dentro de nuestro ítem. Así que este es el gran funcionamiento del equipamiento. Ah, y por cierto, se me olvidaba, dentro del equipamiento también tenemos los utensilios o herramientas que nos van a ayudar en nuestro día a día para la recolección. Algo que os recomiendo encarecidamente que le prestéis mucha atención y que farméis todo lo que os encontréis a lo largo de vuestro camino, que os va a ayudar ahora o más adelante, ¿eh? Bueno, y ya que estábamos hablando del tema de la recolección, pues ¿por qué no centrarnos directamente en lo que es el farmeo y la recolección? Y sí, como bien os he dicho, hay que farmearlo todo, porque todos son básicamente recursos que vamos a luego necesitar más adelante, ya sea para los proyectos de un tal Danos o ya sea para mejorar nuestras armas o nuestro propio equipamiento. Para lo que sea que necesitemos, siempre os recomiendo farmearlo todo, desde los propios arbolitos hasta la minería, hasta estar simplemente pescando peces. Ya sabéis, los típicos utensilios y herramientas que tenemos dentro de nuestro equipamiento.
Luego, conforme vayamos subiendo en las tiendas de nuestros herreros, fabricantes, conseguiremos incluso nuevos materiales que además podemos también farmearlos. Y además también, que se me olvidaba, podemos esos mismos materiales convertirlos en otro tipo de objetos, por ejemplo lingotes, pieles o hilos que luego necesitaremos sí o sí más adelante para nuestras construcciones. Bueno, pues vamos directamente al punto más importante de este juego, y sí, no es otro que el propio crafteo. Sí, cuando hablamos del crafteo hablamos básicamente de que en este juego necesitaremos sí o sí craftear nuestro equipamiento, ya sea nuestras armaduras como nuestra propia arma, para poder conseguir y potenciar nuestra build. Y sí, es que las mejores armas y el mejor equipamiento se tiene que craftear. Y para ello, yo lo que recomiendo es que, ya sea mediante la mesa de trabajo o desde alguna de las tiendas de Sacramento, o por ejemplo en el caso de Leonor, conseguiremos upgradear esos ítems, modificar encantamientos y cambiar esos objetos que en principio parecía que no servían y que luego sí que nos van a servir. Entonces necesitaremos para ello, como bien he dicho, materiales que, sumado directamente con esas mesas de trabajo y las nuevas denominadas ascuas, las cuales existen de varios tipos, nos ayudarán a modificar los diferentes encantamientos y así, como bien he dicho, potenciar lo máximo posible nuestra build para que sea lo más top. Así que, bueno, con esas gemas podemos directamente también insertarlas. Hay de diferentes tipos. Por ejemplo, tenemos gemas que nos pueden ayudar pues a potenciar nuestro ataque, tenemos gemas que por ejemplo nos suben la concentración, tenemos gemas que por ejemplo nos ayudan a que podamos soportar más peso. Hay un sinfín de gemas y todas son muy variadas y a la vez hace que la propia build pueda ser muy completa y diferente de unas a otras. Bueno, y por fin llegamos al penúltimo punto de esta guía de primeros pasos, y no es otro que el tema de la construcción. Sí, es verdad que no tenemos construcción como suena, sino básicamente son unos proyectos que nos irá dando un NPC determinado llamado Danos, que con él podremos progresar muy activamente cuando lleguemos a la ciudad de Sacramento, y que gracias a esos proyectos pues podemos avanzar mucho más fluido dentro de la propia ciudad, o poder conseguir mejorar el equipamiento o los objetos que básicamente aparecen en los diferentes NPCs en sus tiendas. Por ejemplo, podremos conseguir pequeñas hojas de investigación que, unido a los proyectos de Danos, conseguiremos que a nivel de construcción, nuevo equipamiento, nuevos objetos, nuevos utensilios, nuevas herramientas, nuevo todo. Básicamente subiremos también los tiers de nuestras propias tiendas de Sacramento, y esto sin duda es algo increíble. Además, podemos, por ejemplo, como bien he dicho, ayudarnos de este tipo de proyectos para hacer que todo sea mucho más rápido. Por ejemplo, con los proyectos de las escaleras o el andamiaje de la horca. Y sí, tenemos que hacer un pequeño inciso en algo denominado Icor de la Pestilencia. Este Icor de la Pestilencia realmente nos sirve para añadir un plus a nuestra build, o mejor dicho, a nuestro equipamiento junto a nuestra build, para añadir más huecos, ya sea uno en cuanto a nuestro propio personaje, el equipamiento, o hasta 5, por ejemplo, en huecos de recolección para el tema del farmeo, que nos va a servir muchísimo. El hecho de poder, por ejemplo, añadir un hueco de anillo, añadir un hueco de runa, añadir una arma adicional, o hasta 5 huecos, por ejemplo, para la recolección de materiales o de misceláneos. Esto realmente es una locura. Entonces hay que tener claro que podemos directamente utilizar este Icor de la Pestilencia y ayudarnos a que nuestro personaje se potencie. Repito, se va a potenciar mucho. Luego hablaremos del housing, donde básicamente os voy a dar como consejo que lo más rápido que podáis intentar compraros una casa, porque os va a ayudar muchísimo por el tema de los baúles, sobre todo, y las mesas de trabajo. Además, también os podréis desplazar fácilmente entre unas casas y otras, tanto vuestras como de otros propios compañeros que estéis en un mundo cooperativo. Es muy importante realmente el housing, ¿no? Tendremos casas, añadiremos baúles, en esos baúles podremos meter muchísimo más recolección, muchos más recursos, podremos generar esos portales para movernos, podremos a su vez, por ejemplo, crear mesas de trabajo y desde ahí elaborar nuestros recursos o nuestro equipamiento. Por lo tanto, es realmente muy útil prestar grandemente mucha atención a este tema. Bueno, y por último, hablemos básicamente de la historia
y además de esa historia de las misiones. Vale, sí, la historia es muy importante, pero ojo que hay zonas que están delimitadas para niveles mucho más altos, así que mucho cuidado con ir a esas zonas. Y luego existe un determinado NPC que además nos va a ayudar muchísimo para avanzar en nuestra aventura, dándonos misiones diarias, desafíos, misiones semanales, que nos va a potenciar muchísimo el equipamiento, nuestras builds, porque nos va a dar más recursos que luego podremos utilizar para mejorar nuestra propia build. Así que mucho ojito con esto, que el avance es sencillo, pero a veces si no se explica un poco las cosas, ya sabéis, primero, misión de historia, llegáis a un punto donde no podéis continuar, farmeáis un poquito y a ver si podéis directamente desbloquear ese NPC y vais haciendo esas misioncitas que os darán mucho más nivel y de esa manera pues será todo mucho más sencillo. Luego os propongo una serie de errores típicos que se suelen cometer en este juego, que no son otros que básicamente asignar mal los atributos, olvidar gestionar los proyectos de manera que luego va a entorpecer el hecho de que podamos avanzar mucho más rápido, no farmear y conseguir esos recursos necesarios a lo largo del escenario, luego además no potenciar las armas o equipamiento, que realmente luego contra bosses se nota, y el hecho de sacar gemas de piezas. Acordaos que esto es muy importante, destruye la propia pieza. Luego, porque además de estos errores típicos, no hablaros de los tips generales que os pueden ayudar y hacemos un pequeño repasito, ¿vale? Así que vamos a empezar. Tener clara tu build te ayudará a saber qué piezas debes de guardar y cuáles no. Además, cuida de los recursos, no estés todo el rato utilizando recursos inútilmente. Además, también, que no se nos olvide, hacer misiones, desafíos diarios y semanales nos va a potenciar muchísimo nuestro personaje. En cuanto a los recursos que hemos ya comentado, las ascuas son muy valiosas y nos van a servir para reasignar encantamientos, entre otras cosas, o potenciar nuestro propio equipamiento. Como bien os he dicho antes, también tener cuidado al sacar o al extraer gemas de las piezas, que podéis acabar destruyéndolas. Además, hay una peculiaridad en este juego y es que el respawn, al menos a día de hoy, es muy rápido y por tanto farmear es muy sencillo. Así que una vez ya os he aventurado estos tips, estos consejos, estos errores típicos y esta guía de primeros pasos, no dudéis en preguntarme, que os podré ayudar de lo que necesitéis. Ya sabéis, dejármelo aquí directamente en la cajita de comentarios, yo os ayudaré encantado. Así que nos vemos por No Rest for the Wicked. Un besote y un abrazo. ¡Chao!